Hola, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy continuamos con las socializaciones del grupo de arqueología y por eso estamos hoy con Juliana Quintero Hernández. Ella es arqueóloga egresada de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externada de Colombia y durante su carrera universitaria participó en varios proyectos investigativos con los docentes de la facultad en diferentes regiones de Colombia y en diversos espacios estudiantiles. A lo largo del último año, ella planteó y desarrolló un proyecto de investigación en la región Calima, cuyo objeto fue comprender cómo fue la trayectoria histórica y de cambio en la organización social de los habitantes que se asentaron en el corregimiento de Puente Palo, La Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca. Fue con esta investigación que ella ganó el estímulo del programa Fomento a la Investigación del ICAM para el año 2019 y es la que nos convoca el día de hoy. Antes de cederle la palabra a Juliana, les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en los comentarios y al finalizar la presentación va a haber un espacio para responderlas. Entonces, no siendo más, Juliana, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación y a LICAM por abrir este espacio para presentar los resultados de mi investigación. Entonces, pues con esto doy inicio a la presentación de la tesis. Como ya les dijo Alejandra, mi tesis se titula La trayectoria histórica y el cambio en la organización social de las comunidades prehispánicas que se asentaron en el corregimiento de Puente Palo, La Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, esto es un poco lo que les voy a mostrar a lo largo de la presentación. Primero una introducción para hablarles un poco de dónde está ubicada el área de estudio y un poco, digamos, cómo se llega eh, a esta investigación. Luego, en la parte antecedentes de marco teórico y metodología, voy a ser realmente como un poco rápida para no alargar la presentación. Voy también a hablarles un poco de cuál fue la clasificación cerámica que yo utilicé durante la investigación y pues para ya mostrarles los resultados, la discusión y finalmente las conclusiones. Bueno, el área de estudio se ubica en el corregimiento de Puente Palo y algunas veredas como Las Huacas, La Cuchilla y Jiguales y hacia el sur el corregimiento de Vitaco, una pequeña parte de este corregimiento. Esto se encuentra en el municipio de La Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, yo cómo justifico mi proyecto de investigación. Luego de hacer un estado del arte y de una construcción de antecedentes, pues encuentro que la investigación realizada en esta región se ha limitado a sitios aislados y se han centrado en sitios que se consideran de mayor importancia, principalmente por el hallazgo de conjuntos orfebres, cerámicos, muy llamativos, que pues hace que el estudio se haya enfocado en este tipo de sitios pero no se tiene como una visión regional de lo que se considera pues el área Calima. En segundo lugar, pues estudia un área que no ha sido trabajada antes, no tiene estudios, los más cercanos se encuentran en Pavas y en la Cumbre. Entonces es un área como novedosa. En tercer lugar, pues también es una primera aproximación a evaluar estos aspectos de la organización sociopolítica, de la agricultura y el conflicto, pues en una región que no ha sido trabajada. Y por último, pues se complementa la arqueología de sitios trabajando sistemáticamente una escala de comunidad, es decir, no una escala tan grande como la de la región, pero tampoco una escala tan pequeña como la de sitio. Entonces, con esto, pues se plantea ese objetivo general de la investigación, que fue comprender cómo fue la trayectoria histórica y de cambio en la organización social de los habitantes prehispánicos que se asentaron en el corregimiento de Puente Palo La Cumbre y si esta trayectoria es similar a las observadas en otras zonas del área Calima que se caracterizan por una marcada jerarquización. Entonces, a partir de esto, pues se plantean esos objetivos específicos que me permitieron abordar este objetivo general. El primero fue establecer la secuencia histórica de ocupación de estas poblaciones, debido a que es una región que antes no ha sido estudiada, entonces era necesario establecer esta secuencia. En segundo lugar, se caracterizaron los patrones de asentamiento y se evaluaron si estos variaron a través del tiempo.
Tercero, se caracterizó la escala demográfica de estas comunidades prehispánicas y también se observó cómo varió a través del tiempo. También se evaluó la relación entre los recursos agrícolas y la distribución de la población, también evaluando cómo se da este cambio a través del tiempo. Y por último, se identificó la evidencia de guerra, como lo han señalado los datos etnohistóricos, y si existió, en qué momento de esta secuencia histórica aparece, también para evaluar su escala e intensidad. Entonces, como ya les comenté anteriormente, no voy a hacer como énfasis en los antecedentes, pero sí vale la pena resaltar que los antecedentes se construyeron a partir como de la búsqueda de estas variables, que son como las variables pues principalmente relacionadas con la investigación, que fueron los patrones de asentamiento, los patrones funerarios, la agricultura, la demografía, la guerra y el intercambio, y evaluar cada una de estas variables para cada uno de los periodos que se han establecido para el área Calima, que como lo pueden ver en el gráfico en la presentación, pues está el precerámico, luego le sigue el Ilama, luego Yotoco y por último se encuentra el periodo Sonso. Pasando al marco teórico y a la metodología, como ya, digamos, como que todo se envuelve en estas variables, que son patrones de asentamiento, la escala demográfica, la relación entre los recursos agrícolas y la distribución de la población y el conflicto. Entonces, para el marco teórico, pues se enfocó en la evaluación de estas variables y la idea era como confrontar diversos autores y diversas perspectivas para que al momento de yo tener los resultados, pues comparar como hacia qué perspectiva, digamos, podría estar más relacionado a los resultados que estoy encontrando. Lo que les digo, no voy a entrar un poco en detalle en esto para no alargar la presentación y igualmente al final como que esto se desarrolla un poco más. En cuanto a la metodología, pues lo que se hizo fue coger cada una de estas variables y ver metodológicamente cómo se iba a evaluar. Entonces, para el caso de los patrones de asentamiento, se hicieron mapas de distribución de la población para cada periodo. En cuanto a la escala demográfica, se hicieron los estimativos demográficos también para cada uno de los periodos. En el caso de la relación de los recursos agrícolas y la distribución de la población, pues se realizaron, además de los análisis estadísticos, se realizaron mapas de la productividad del suelo en el área de estudio y también cómo es la distribución de la población para cada uno de esos tipos de suelos. Y finalmente, para el conflicto se realizaron el análisis de 4 indicadores, pero específicamente se lograron hacer mapas de agregación de la población y mapas de áreas de defensibilidad en la zona de reconocimiento. Más específicamente, la metodología que se planteó para el proyecto de investigación consistió en 3 fases. La primera fase fue una fase preliminar en la que, como su nombre lo indica, fue un poco como plantear la logística de la temporada de campo y también pues adquirir, por ejemplo, las fotografías aéreas del área de estudio, también conseguir el modelo de elevación digital, también, digamos, visitas anteriores que se realizó en la zona de estudio, y ya con esto pues se pasó a una fase de campo que, como su nombre le indica, pues fue toda la temporada de campo donde se sellaron las excavaciones, los cortes estratigráficos y el reconocimiento sistemático. Y finalmente la fase de laboratorio de análisis, que fue la clasificación cerámica, todos los análisis, la construcción de los mapas y pues la discusión. Entonces, ya con eso paso a lo que fue la clasificación cerámica. La clasificación cerámica que se utilizó para la realización del análisis y de todo el proyecto fue a partir de la que estableció Salgado en 1989 para el Calima Medio, que es como la región que se encuentra hacia el norte del área de estudio, hacia los municipios de Restrepo, Calima, Darién. Es como la zona más cercana al área de estudio pues, de Puente Palo. Para esto se revisó la colección ubicada en el Museo Arqueológico Calima, que gracias al INCIBA y la gestión de Alexander Clavijo, pues pude acceder a esta colección para pues tener un mayor acercamiento al momento de clasificar la cerámica que obtuve durante la temporada de campo. La cerámica se clasificó y analizó siguiendo pues los rasgos que utiliza Salgado y también Salas, que hace una investigación en el área Calima. Entonces estos rasgos fueron la pasta, la superficie, la forma y la decoración. Estos rasgos se analizaron y se clasificaron a partir de la cerámica que se excavó en los cortes estratigráficos, que más adelante les voy a comentar. Aquí en la imagen pueden ver
Un ejemplo de un borde con franja pintada de rojo, sonso, que es de tipo café, ambas caras pulido, que hace parte del segundo corte en el nivel estratigráfico 5. Entonces ya voy a pasar como a la parte de resultados, que es como el grosor de la presentación. Eh, Primero les voy a mostrar un poco de cuáles fueron los resultados de la temporada de campo, hablando principalmente de los resultados de los cortes estratigráficos, y luego voy a pasar a los resultados de los patrones de asentamiento, los estimativos demográficos, la distribución de la población y suelos, y por último los indicadores de conflicto. Aquí en la imagen pueden ver un poco los trabajadores y compañeros que pues estuvieron ayudándome en la temporada de campo en Puente Palo. Entonces, bueno, en el caso del primer corte, este corte se realizó en el costado oeste del área de estudio, como ustedes pueden ver en el mapa. Se decidió hacer este corte estratigráfico en este sector por varias razones. La primera fue porque las pruebas de pala que se realizaron en este sector produjeron un total de 42 tiestos y asimismo se encontró, digamos, además de fragmentos diagnósticos, se encontró una mano de moler. Y además en los alrededores se pudo hacer una recolección superficial que arrojó 23 tiestos. Estos datos sobresalen ya que el promedio de fragmentos en las pruebas de pala fue tan solo de 9 tiestos. Entonces, al encontrar como esta gran cantidad, pues, y además de encontrar una mano de molería y de fragmentos diagnósticos, pues se decidió hacer aquí el corte estratigráfico. Entonces, los resultados mostraron que se encontraron 5 fragmentos de otoco y 37 fragmentos sonso. No se identificó cerámica y lama, que es la cerámica más antigua para la región. Estos son los resultados de este primer corte. Aquí pueden ver el perfil del corte, donde se ve que solamente en el primer estrato, que fue hasta los 20 centímetros aproximadamente, se encontró todo el material cerámico en este caso. Este estrato se caracterizaba por tener un color café oscuro y de una textura húmeda y con raíces. Este segundo estrato, también común en toda la región, es de un café amarilloso y de una textura arcillosa. Sin embargo, en este estrato no se encontró material cerámico ni material lítico. Aquí pueden ver, al lado pueden ver el gráfico de Ford, donde vemos el cambio en los porcentajes de los tipos cerámicos por nivel. Aunque podemos ver que la mayoría de los tipos se comportan de manera diferente en este corte, sí empezamos como a ver ciertas, digamos, particularidades. Comenzando, por ejemplo, con sonso café oscuro, donde vemos que comparte digamos, el nivel con cerámica yotoco, sabiendo que sonso es un periodo, digamos, posterior y se esperaría encontrar en los niveles más superficiales, como sucede en la mayoría. Por ejemplo, en sonso rojiza friable, donde vemos que hay un aumento a medida que aumenta pues, ese nivel estratigráfico. Entonces, esto, digamos, uno podría estar sugiriendo que ese tipo sonso café oscuro podría estar, digamos, indicando que es de un periodo anterior al sonso rojiza friable. Sin embargo, pues digamos, esto también se propone como investigación a futuro, donde digamos, se pueda modificar más, se pueda, sí, como especificar un poco más la cronología de la región. En el caso del segundo corte estratigráfico, en este caso, las pruebas de pala realizadas en el lugar produjeron un total de 84 tiestos, que también es un dato que sobresale sabiendo que el promedio fue 9 fragmentos por sitio. Entonces, pues en ese sentido, además del número de tiestos, también se encontraron fragmentos diagnósticos como bordes decorados y asimismo se encontró un volante de uso. En este caso, sí se encontraron fragmentos y lama, específicamente 3, se encontraron 18 fragmentos sonso, 18 fragmentos de otoco y 63 fragmentos sonso. Aquí, como pueden ver en el mapa, el corte estratigráfico se hace en lo que es una terraza natural, en la cima de una montaña, de una colina, perdón, donde también pues, los antecedentes muestran que fueron áreas propicias para el asentamiento de unidades domésticas, de lugares de habitación. Entonces, pues teniendo como todo en cuenta estos datos,
pues se decide hacer ese corte estratigráfico allí en el sector occidental del área de estudio, al igual que el anterior corte. Aquí, a diferencia del primer corte que les acabo de mostrar, aquí sí la evidencia llega hasta los 45 centímetros y además también se encuentra cerámica en ese segundo estrato, que es los mismos estratos que se encontraron en el primer corte. Un primer estrato que se caracteriza por un color café oscuro, que es húmedo y con raíces, y ese segundo estrato que es un café amarilloso y de textura arcillosa. También se encontró pues cerámica en ambos estratos. Ya en este gráfico de Ford que muestra ese cambio en los porcentajes de los tipos cerámicos por nivel, pues ya se empiezan a ver como unas pocas inconsistencias en el comportamiento de estos tipos, principalmente en el sonso café y en el sonso café claro, donde vemos que se encuentra en niveles, que se encuentra el cerámica y lama y yotoco, y inclusive se encuentra en niveles más profundos que tipos cerámicos que son más antiguos. Entonces ahí se pone como, cuando se encontró esto, se puso como en duda si todos los tipos cerámicos servían, eran útiles como marcadores cronológicos. Entonces surge ahí la duda, como si todos, si esta agrupación que hace Salgado en el caso del área de estudio sirve como marcador cronológico. Entonces, para responder esta pregunta, pues fue necesario comparar como la presencia de cada tipo individual, con lo que muestran los mapas, digamos, en general de lo que se considera la distribución de Lama, Yotoco y Sonso. Entonces, se analizó como si estos tipos de cada periodo mostraban algún tipo de inconsistencia, de anomalía, o si la distribución era coherente. Al hacer este análisis y ver que todos los tipos muestran como un comportamiento coherente, pues se decidió seguir con los análisis, pues teniendo en cuenta todos los tipos cerámicos como se encuentran agrupados. Sin embargo, se propone a futuro una investigación, digamos, como para analizar mucho más el comportamiento de los tipos cerámicos en esta región, pero pues queda como una investigación a futuro. Pero pues al ver cómo esta coherencia, se decidió seguir con los análisis. Bueno, ya pasando a lo que fue el reconocimiento sistemático, este fue el área de estudio, como ustedes ven a la izquierda. El área total reconocida fueron de 13 kilómetros cuadrados, sin contar aquellas áreas que por diversas razones, que fueron principalmente permisos de acceso, pues no pudieron ser incluidas en el reconocimiento, que son las áreas que ustedes pueden ver en gris. De resto, todo fue pues reconocido. A partir de este reconocimiento sistemático, pues obtuvimos estos resultados que fueron 1.390 fragmentos del periodo Sonso, 167 fragmentos del periodo Yotoco y 11 fragmentos del periodo Ilama. Entonces ya con esto pasamos pues al análisis de cada una de las variables que se establecieron en los objetivos específicos. Entonces el primero de ellos es pues el patrón de asentamiento de la ocupación Ilama, la primera ocupación pues alfarera, donde vemos que los resultados muestran que la distribución es ampliamente dispersa, pero principalmente vemos que la ocupación es hacia el sur del área de estudio. Solamente, digamos, esta ocupación da cuenta de 2.84 hectáreas habitadas, es decir, que es tan solo el 0.23% del área estudiada. Además de eso, se llega, digamos, también como que se plantea que al ubicarse principalmente en el sector sur de esta área, pues uno podría pensar que se están manteniendo distancias cortas entre sí. Pasando al siguiente patrón de asentamiento para el periodo Yotoco, vemos que sí hay claramente un aumento del tamaño de la población, pero se sigue viendo como ese asentamiento disperso. Vemos también que aunque se sigue, digamos, ocupando el sector sur del área de estudio, pues vemos que hay una distribución un poco más amplia hacia otros sectores del área.
En este caso vemos que fueron 13.34 hectáreas de ocupación, que tan solo sería el 1.06% del área estudiada, pero que representa un considerable aumento en relación al periodo anterior. Y por último, pues vemos que aunque la población sigue teniendo un patrón disperso, vemos que ya empieza a haber como una pequeña tendencia a la agrupación en ciertos sectores, como se puede ver en el sector sur del mapa y como un poco hacia el centro de este. Y ya en el caso del periodo Sonso, pues vemos claramente también como que se sigue, que sigue habiendo un crecimiento de la población, pero se sigue también esa ocupación dispersa. Y también, además de ver como esa continuidad en sitios, también vemos como que una tendencia a la agrupación que no se ve en Ilama y que no es tan clara en Yotoco, y vemos el norte, el centro y el sur del área como pequeñas agrupaciones, como una tendencia a la agrupación. Y en este caso vemos que el 26.5%, 26.5 hectáreas fueron ocupadas, lo que estaría representando el 2.11% del área estudiada, que también representa pues un aumento en relación al periodo anterior. Y por último, además, a pesar de que estamos viendo una mayor agrupación en comparación a los periodos anteriores, pues tampoco se identifican como huellas de núcleo de población densa, sino que se sigue observando ese patrón disperso. Bueno, esta es la segunda variable, que son los estimativos demográficos. En este caso, como ya, digamos, pudimos observar en las anteriores mapas, sí vemos que hay un claro aumento gradual en las áreas ocupadas desde el primer periodo Ilama hasta el último periodo Sonso. Vemos que hay un crecimiento gradual. Sin embargo, vemos que hay un crecimiento acelerado durante el periodo Sonso, teniendo en cuenta que el periodo Sonso es un periodo mucho más corto que el periodo Ilama. Entonces, esto muestra un crecimiento acelerado. Haciendo los estimativos demográficos, que estos se realizaron a partir de otros estimativos demográficos que se realizaron en otra región del suroccidente colombiano, que también se caracteriza por este patrón disperso, donde se estima entre 5 a 10 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues el área, en el caso del periodo Ilama, se plantea que fueron 2.8 hectáreas ocupadas, lo que estaría representando entre 14 y 28 personas. Para el periodo Yotoco, que el área fue de 13.3 hectáreas ocupadas, se estima entre 67 y 133 personas, y finalmente para el periodo Sonso, donde el área ocupada fueron 26.5 hectáreas, pues se estima entre 133 y 265 personas. Y bueno, digamos que sí, claramente hay un aumento de la población, pero pues sigue siendo, digamos, como niveles bajos si los comparamos con regiones como el Alto Magdalena, pero estos niveles obtenidos en la zona de reconocimiento sí son similares en otras regiones del área muisca, por ejemplo, el Valle de Púquene y Susa, donde entonces se puede, digamos, ver una similitud en cuanto a los niveles de ocupación, en los niveles demográficos, perdón. Ya pasando a la tercera variable, que es la variable de suelos y la distribución de la población, pues en un primer momento lo que se hizo fue analizar la clasificación de suelos en el área de estudio. Teniendo en cuenta la clasificación que realiza el IGAC, pues encontramos que el área presenta tres tipos de suelo: un suelo llamado MQG, un suelo MQA y por último el suelo PQH. Entre el MQG, que es la mayoría, digamos, del área de estudio, es el MQG, el MQA, el cual tiene una fertilidad baja moderada y se diferencia principalmente de este gris que se encuentra en el sector occidental del área. La diferencia principalmente es el tipo de relieve y la pendiente, donde estamos encontrando pendientes mucho mayores, entre el 50 y el 70%, y en el MQA encontramos pendientes un poco más moderadas, entre el 25 y el 50%, pero ambas
cuentan con una fertilidad de baja moderada. Siendo PQH, este pequeña área que ustedes ven aquí, que es la más oscura, es el área más fértil de toda el área de estudio y es la que tiene menor pendiente, que son menores del 3%. Esta fertilidad se genera principalmente porque en este sector pasa el río que se llama río Vitaco. Entonces también genera como una especie de pequeño valle. Entonces aquí lo que se realizó fue ver la distribución de la población para cada uno de estos tipos de suelo. En el caso de Ilama vemos que la población se asentó principalmente en el suelo MQA, les devuelvo, que es como el principal que se observa en el área de estudio. Y en el caso de la ocupación Yotopo, vemos que ya se empiezan a ubicar en otro tipo de suelos, tanto en el PQH como en el MQG, que son pues este sector que es un poco más, con pendientes mucho más abruptas. Aquí es interesante porque es en el periodo Yotopo, como lo muestran los antecedentes, que se empieza a dar, digamos, esta gran intensificación agrícola que ha sido observada por otros investigadores en el área Calima, donde se pueden observar canales de drenaje y bueno, una adecuación del terreno para la agricultura. Sin embargo, curiosamente, para el último periodo vemos que hay una disminución en la ocupación de este sitio más fértil, PQH. También se disminuye la ocupación en el suelo MQG, que es de las pendientes más abruptas, y bueno, igual se mantiene la ocupación en este suelo MQA. Entonces, para esto, con el fin de analizar si hubo una preferencia por algún tipo de suelo, y ver si había como un interés relacionado con el acceso a suelos más fértiles, pues se realizó una prueba estadística, específicamente el coeficiente de Spearman, para medir la correlación entre la distribución de la población y el tipo de suelo. Sin embargo, se observa que la correlación existente es muy baja, por lo que se concluye que ni en el periodo Yotoco ni en el periodo Sonso hubo una preferencia por un tipo de suelo y por lo tanto no hubo una preferencia por acceder a suelos más fértiles. Esta es la distribución de la población en cada uno de los suelos, pues que se ve, digamos, cartográficamente. Y ya pasando finalmente a la última variable, que son los indicadores de conflicto, aquí se tuvieron en cuenta 4 indicadores: el de agregación de la población, el de asentamientos en fortificaciones construidas, el de asentamientos sobre ubicaciones naturalmente defensibles y la presencia o ausencia de arquitectura defensiva. En cuanto a los asentamientos en fortificaciones construidas y la presencia o ausencia de arquitectura defensiva, pues durante la temporada de campo realmente no se identificaron algún tipo de estructura, de construcción, como zanjas, empalizadas, que pudieran estar indicando algún tipo de fortificación. Y también pues, se propuso analizar la fotografía aérea disponible pues, para el área de estudio, y tampoco se encontró, pues en este análisis de la fotografía aérea no se encontró como evidencia que muestre algún tipo de fortificación o de arquitectura defensiva. En ese sentido, fueron 2 indicadores que se analizaron principalmente, que fue agregación de la población y el asentamiento sobre ubicaciones naturalmente defensivas. Entonces, en el caso de agregación de la población, como ya habíamos, digamos, ya podía ver esta tendencia en los anteriores mapas, para el periodo Ilama vemos que no hay ocupaciones en otros sectores del área de estudio aparte del sur, donde vemos que parece ser como una pequeña comunidad que se asentó específicamente como en este sector sur de Ilama. Al ver que no hay, digamos, como otras comunidades en otros sectores, pues uno no podría, digamos, sugerir que hay competencia con otras comunidades alrededor. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de competencia y de conflicto con otras comunidades que se encuentren por fuera del área de estudio. En el caso del periodo Yotoco, también ya habíamos visto como esa tendencia a la agregación, pero que es mucho más clara en Sonso, y vemos que ese sector sur se sigue ocupando, es decir, que hay una continuidad en la ocupación de esta área,
pero vemos que surgen, digamos, como otros sectores dentro del área de estudio que presentan, digamos, como esa tendencia a la agrupación, por así decirlo. Pensar, digamos, que esta comunidad que se encuentra como hacia el centro del mapa durante el periodo Yotoko, digamos, pueden haber el asentamiento de otras viviendas por fuera, digamos, como de esa comunidad principal, lo que tampoco estaría indicando como conflicto. Esto claramente juntándolo con la evidencia de que sigue siendo un patrón disperso y además, pues, la población no es muy alta. Y ya pasando al periodo Sonso, sí, clara, ya es más clara esa agregación de la población, donde es interesante que aunque disminuye la ocupación en el sector sur, sí vemos que hay una continuidad durante los tres periodos, Ilama, Yotoko y Sonso, y vemos que como este sector centro del mapa como que incrementa también esa agrupación y vemos que en el norte hay como un crecimiento abrupto, por así decirlo, y que es un crecimiento que no, es una comunidad, por así decirlo, que no se ve ni en el periodo Ilama ni en el periodo Yotoko. Ya en este periodo, digamos, uno viéndolo así con estos diferentes como comunidades, uno podría llegar a pensar, bueno, aquí sí podría haber como algún tipo de conflicto entre estos diferentes, digamos, como agrupaciones, que podríamos pensarlas como pequeñas unidades domésticas agrupadas. Sin embargo, al juntar esta evidencia con un patrón que sigue siendo disperso y con una población que pues no es densa, eh, digamos, podría sugerir que esta agrupación no se debe principalmente que sean razones que se agrupen por algún tipo de conflicto, sino que esa agrupación podría deberse a otro tipo de factores. Eh, y bueno, y pasando, digamos, como comparando también toda esta evidencia con, pues se realizó un mapa para ver si las personas prefirieron asentarse en áreas defensibles, en las áreas más defensibles del área de estudio. Para ello se realizó un análisis para ver, digamos, las zonas más defensibles de toda el área de estudio y este mapa se realizó considerando que todo terreno, se consideró, perdón, que la zona defensible se considera todo terreno a más de 1550 metros sobre el nivel del mar y a menos de 100 metros de una zona de más de 25 grados de pendiente. Entonces, con esto es lo que ustedes ven en gris son las áreas como más defensibles de toda esa área. Entonces lo que se hizo fue comparar la ocupación en estas áreas. Para el periodo Ilama vemos que tan solo el 44% de la población estaba ocupando estas áreas como más defensibles. En el periodo Yotoko disminuye al 41% y para el periodo Sonso pues disminuye mucho más al 30.40% de ocupación en estas áreas más defensibles. Entonces se observa una leve disminución porcentual en el asentamiento en áreas entre el periodo Ilama y el periodo Yotoko y una disminución mucho más fuerte entre el periodo Yotoko y el periodo Sonso, lo que estaría evidenciando que para esta última ocupación hubo una menor preferencia por asentarse en estos sitios que se clasificaron como defensibles. Aquí pueden ver el, la ocupación en cada una de estas áreas. Y bueno, aquí ya pasamos a la discusión. En conclusión, vemos que el patrón de asentamiento son asentamientos dispersos en los tres periodos y vemos ya algunas agrupaciones, una tendencia a la agrupación de unidades domésticas para el periodo Sonso. Al respecto, pues aquí es importante mencionar el trabajo de Henderson que ella hace sobre el poder táctico y la agencia colectiva en diferentes regiones que han realizado reconocimientos sistemáticos regionales, donde ella encuentra, como ya les había dicho, en el reconocimiento regional que hace el Langebeek en el Valle de Fuquine y Susa, en su análisis ella encuentra que estas comunidades, pues ella plantea que estas comunidades se dirigieron bajo el poder táctico y las cuales entienden como la capacidad de organizar y controlar espacios colectivos. Esto estaría significando que
actividades no estuvieron limitadas y por lo tanto la jerarquía social podría considerarse diversa y cambiante en el tiempo. Esto se vería reflejado en asentamientos dispersos, en diferentes niveles de nucleación y en un bajo crecimiento demográfico. Por otro lado, también es importante mencionar a Drennan, quien también, digamos, plantea que el patrón de asentamiento podría deberse a la forma de organización de la producción, donde cada unidad doméstica estaría controlando la producción de forma independiente. También esto se relaciona con lo que señala Herrera y Martin acerca de la estrategia, pues ellos plantean que ese patrón de asentamiento disperso también podría estar indicando que las unidades domésticas tenían una estrategia productiva diversa. Es decir, que cada unidad doméstica, al tener, digamos, como organizar ellos mismos la producción, la producción de cerámica, de alimentos, etcétera, pues no tenían una especialización en una sola tarea, sino que esa estrategia productiva era diversa. No había como especialización en una sola tarea, cada unidad doméstica pues desarrollar independientemente la producción. Y bueno, pasando a la parte de la distribución de la población y la agricultura, pues se encuentra que no hay una concentración sobre áreas fértiles y la actividad agrícola se realiza desde un nivel de unidad doméstica. Al respecto, también es nuevamente necesario nombrar a Drennan, quien señala en su estudio para las comunidades maya, señala que la agricultura intensiva cerca de las unidades domésticas pudo producir ese patrón disperso. Es decir, digamos, tenemos como un área donde cada unidad doméstica, al estar controlando cada una la producción, pues tenían sus campos de cultivo, cada unidad doméstica, y esto, digamos, la separación entre estos campos de cultivos y otras unidades domésticas podrían estar indicando, digamos, como ese patrón disperso y estas áreas que parece que no tuvieran, digamos, ocupación. Sin embargo, Drennan habla de agricultura intensiva. Al momento de analizar si en el área de estudio se dio algún tipo de agricultura intensiva, pues digamos no tenemos como una evidencia o huellas claras de agricultura intensiva en la región, a pesar de que en otras áreas de la región Calima se han identificado terrazas de cultivo, canales de drenaje, zanjas, etcétera, que podrían, digamos, estas adecuaciones del terreno podrían estar indicando un poco acerca de la agricultura intensiva. Pues en el caso del área de estudio, la temporada de campo no se encontraron este tipo de evidencias y además en las fotografías aéreas tampoco, digamos, como que se identifica algún tipo de evidencia que estaría mostrando como agricultura intensiva. Además, vemos que las unidades domésticas no están prefiriendo asentarse sobre el suelo más fértil del área de estudio. Entonces, digamos como que esto pone en duda acerca si hubo agricultura intensiva en la región. Sin embargo, se planteaba a futuro como estudios más específicos de suelo que pues den un poco más idea acerca de la agricultura en esta área pues de estudio. También es importante mencionar a este investigador Ardelean, quien señala que el patrón disperso no necesariamente tiene que estar relacionado con la agricultura, sino que también podría verse relacionado con las relaciones de propiedad que se ven reflejadas en la espacialidad. Entonces, él plantea que estas áreas, digamos, desocupadas, pues realmente son propiedad privada de las unidades domésticas. Sin embargo, pues no tenemos como suficientes evidencias arqueológicas que puedan dar cuenta de este tipo de hipótesis. Y ya pasando a la parte del conflicto, pues encontramos primero que la actividad de guerra y conflicto muy probablemente no se dio con ninguna intensidad detectable en esta región, pero no niega la posibilidad de competencia y no niega la competencia y el conflicto con otras comunidades que se encuentren pues fuera del área de estudio. Al respecto, es importante señalar a Kim y otros investigadores quienes plantean que cuando un grupo expande su tamaño, pues normalmente viene acompañado de un incremento en los niveles de conflicto y la tensión intragrupal.
Ellos señalan que para esto se han dado, digamos, como dos soluciones. La primera es que cuando crece esa población, pues deciden, para calmar, digamos, como estos niveles de conflicto y tensión, deciden, digamos, como separarse en pequeños grupos en el área que permitan, digamos, como una reducción en esa tensión del conflicto. Y la otra solución que se ha dado es que no se separan, sino que crean líderes, surgen líderes que puedan, digamos, como solucionar un poco esos niveles de conflicto e intensidad intragrupal. En este caso, y lo que estamos viendo en el área de estudio, es que seguramente si vemos que hay un crecimiento de la población y vemos que hay como un crecimiento en esos niveles de agregación, vemos que no hay solamente como un sector de agrupación, sino vemos que hay diferentes sectores con estas pequeñas agrupaciones, por lo que, digamos, uno podría pensar, bueno, si hubo este aumento del grupo y si hubo un aumento en los niveles de conflicto y tensión intragrupal, una posible solución a esto podría haber sido la distribución en diferentes sectores, lo que pues no estaría indicando como conflicto intenso, como se ha mencionado en los datos etnohistóricos. Por otro lado, es importante también mencionar a Haas, quien señala que el acceso a los recursos, al agua o tierras cultivables, se sacrificaron a cambio de elevación en momentos pues de conflicto. En ese sentido, vemos que tampoco es el caso del área de estudio, donde vemos que los asentamientos no están prefiriendo hacerse en las áreas más defensibles, las de mayor elevación, no están prefiriendo asentarse en este tipo de zonas, y además vemos que tampoco se están sacrificando el acceso a los recursos. Vemos que hay una distribución en cada uno de los tipos de suelo, y además tampoco vemos como un agrupamiento alrededor de los suelos más fértiles que tampoco estarían indicando algún tipo de competencia por el acceso a suelos fértiles. El Langebeck y otros investigadores en un trabajo que hacen en el Valle de Aburrá también señalan, digamos, hacen un análisis del conflicto en esta región donde señalan que el aumento de conflicto pudo haberse dado por el, por el acceso a suelos más fértiles, pero como ya les mencioné, este no es el caso del área de estudio. Asimismo, señala que Langebeck y estos otros investigadores señalan que cuando hubo niveles intensos de conflicto, era común, digamos, la destrucción y el abandono de aldeas. Sin embargo, este tipo de cosas tampoco la estamos viendo en el área de estudio, porque como ya les mencioné, vemos que hay una continuidad en cada uno de los tres periodos en el sector sur, y no vemos como que durante el periodo Sonso se dejó de utilizar totalmente, de ocupar, ni en el periodo Yotoko. Entonces vemos como una continuidad cultural en estos sectores, lo que tampoco estaría indicando como abandono de la ocupación de este tipo de sitios. Digamos que esto es como de forma general, pero Salas en su trabajo en el Valle del Dorado, también en el área Calima, quien hace un estudio más específico de sitio, encuentra que hubo continuidad durante los tres periodos y no se encuentra, digamos, como la destrucción de sitios, lo que tampoco estaría indicando como niveles altos de conflicto. Nuevamente, esto no niega la posibilidad de competencia y no niega la posibilidad de conflicto con otras comunidades que se encuentren pues fuera del área de estudio. Espacial en agrupamientos. Esto, pues, digamos, llegamos a pensar que aunque existe una continuidad, sí se observa una historia que es dinámica y que esos cambios no se están explicando ni por la distribución de recursos ni por el conflicto.
sino que seguramente esta historia dinámica y estos cambios que estamos observando en cada uno de los periodos, pues seguramente se encuentran relacionados con procesos de complejización social, de la consolidación de poder cacical, de relaciones de competencia entre unidades políticas y otros fenómenos. Sin embargo, pues para analizar estos procesos de complejización social, de consolidación del poder cacical, de estas relaciones de competencia entre unidades políticas, pues es necesario nuevos estudios a otras escalas que permitan analizar este tipo de procesos y fenómenos. Y ya como forma de conclusión de general de lo que fue el proyecto de investigación, primero, pues fue un proyecto que se dirigió a trabajar una escala mayor a la de sitio o la de unidad doméstica en una zona del área Calima que no había sido estudiada antes. En segundo lugar, también deja el camino abierto para seguir abordando otros fenómenos y lograr un mayor comprendimiento de las comunidades prehispánicas que se asentaron en esta región, pues lograr, digamos, como comprender la relación de estas comunidades que se asentaron en el área de estudio con otras áreas alrededor del área Calima, que no, lo que les decía en un principio, no se tiene como un una idea de región para el área Calima, sino que son sitios aislados. En tercer lugar, pues vemos la importancia de un análisis más profundo de los grupos cerámicos que reporta Salgado, donde vemos que podría llegar a haber una subdivisión de esa cronología cerámica, pero que necesita de excavaciones para poder lograr analizar ese comportamiento de cada uno de los tipos. En cuarto lugar, vemos para el área específica de estudio, vemos que hay ausencia de cronologías absolutas, lo cual que es un vacío que a futuro sería importante llenar. También es necesario el estudio a otras escalas, tanto escalas de sitio más específicas, por ejemplo, para ver si hubo destrucción, continuidad en los asentamientos, y también escalas más grandes que me permitan, digamos, abordar fenómenos que se observan a una escala mayor a la que yo trabajé. Y finalmente, pues se ve necesario también el estudio del uso que tuvo el suelo en estos periodos prehispánicos con el fin de tener una mayor comprensión acerca de las actividades productivas en la región. Y por último, que también es importante mencionar, que es un tema que a veces no se tiene muy en cuenta, y fue el componente de divulgación. El componente de divulgación se planteó aproximadamente un año antes de la temporada de campo, gracias al profesor Carlos de la Universidad Externado, que pues ayudó un poco como en el planteamiento del componente de divulgación. Este fue ya los últimos días que se estuvo en la temporada de campo, donde se reunió a la comunidad de Puente Palo, y lo que se hizo fue una actividad, no se les hizo como la charla de qué es la arqueología, ¿no? Sino que fue una actividad donde cada persona, en este caso eran grupos, donde cada grupo, digamos, podía expresar un poco lo que ellos, la forma en que ellos entienden su territorio y cómo ven el pasado de este lugar en el que han vivido pues toda su vida. Entonces lo que se hizo fue, se planteó un cuento, el cual tenía un inicio, un nudo y un final, y cada grupo se le dio un fragmento de este inicio, o se le dio el fragmento del nudo, o se le dio el fragmento del final, y cada quien, digamos, completó ese cuento con su conocimiento acerca de su territorio. Y bueno, aquí se creó también como una especie de diálogo con todos, donde se habla, digamos, del tema más común en la región Calima, que es la huaquería, y la relación de cada uno con este tipo de, de eventos, que la huaquería siempre está un poco relacionado con elementos religiosos, de maldiciones. Entonces fue crear un poco, digamos, como esa socialización. Y además, pues una de las conclusiones a las que llegué fue que la divulgación no solamente es un día al final de la temporada de campo donde unas personas van y ya, sino que es un proceso que se da durante toda
durante todo el tiempo que estás allá y que estás conviviendo con la población y que estás en contacto directo, digamos, como con el territorio, es un poco, digamos, también como ese proceso que se da tanto con los trabajadores y que se da también, digamos, con, con la comunidad, donde las personas empiezan a entender un poco qué es lo que uno hace y ya al final era curioso ver cómo eh, utilizaban los términos que uno utilizaba y al final decían, mira, encontré esto mientras labraba la tierra. Entonces, pues también, digamos, hace parte del proceso de investigación, aporta un montón a la interpretación eh, de eso también muy bonito que se hace con la comunidad, pues asociada, directamente relacionada con ese patrimonio arqueológico. Y bueno, eso es todo. Creo que tengo tiempo para decir que gracias a, pues a la universidad y a todos los profesores que acompañaron este proceso y durante toda la carrera, al ICAM por permitirme poder hacer el proyecto de investigación y pues a mi familia, principalmente a los trabajadores que estuvieron todo el tiempo y les tengo mucho aprecio a mis compañeros de la universidad que fueron a acompañarme, otros compañeros de otras universidades. Bueno, gracias por poder, fue por ustedes que pude lograr esto. Gracias. Ya con esto termino. Listo, Juliana, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a ir entonces al espacio de las preguntas. Nos pregunta Germán Díaz. Hola, gracias por la exposición. ¿Se podría vincular la ocupación permanente de la zona sur de la región estudiada durante los 3 periodos a la posible ubicación de un jefe o autoridad de la zona? Bueno, yo creo que como, pues respondo ya, sí. Sí, dale. Yo creo que ese tipo de conclusiones no me atrevo a decir como sí, porque creo que requiere el estudio a diferentes escalas. Además de comparar otras unidades políticas que podrían estar asociadas, digamos, en otras regiones del área Calima, Pavas, La Cumbre, digamos, Calima, Darién, Restrepo, que son los municipios donde, digamos, se ha encontrado grandes conjuntos orfebres y donde normalmente se relaciona, aquí estaba el cacique, porque vemos tumbas llenas de oro, y digamos que son como la mayoría de hipótesis que se tienen. En el caso del área de estudio, no me atrevería a decir como sí, hay, aquí en este sector sur se ubicó, digamos, como este personaje, sino que son necesarias estudios a escalas de sitio también, que me permitan, digamos, como analizar un poco más a esto de las unidades domésticas, diferencias entre unidades domésticas, pero eso es una pregunta muy interesante que a futuro pues sí sería interesante ver por qué vemos esta continuidad en el sector sur durante los 3 periodos que es principalmente, digamos, que comienza en Ilama, en Yotoco disminuye, pero se mantiene, y en Soson que vemos que es más pequeña, se mantiene, y es interesante ver que esa digamos, disminuye en el sector sur, pero hay un crecimiento exponencial en el sector norte. ¿Por qué se da esa disminución? ¿A qué se debe, digamos, como esa diferencia? Pero no me atrevería a decir que esa continuidad en el sector sur se deba principalmente, pues se deba a que allí, digamos, se asentó. Eso requeriría estudios a otras escalas, pues creo yo. Juliana, ¿y tú tienes pensado continuar la investigación? ¿Te gustaría hacerlo? Y si es así, ¿cómo? Sí, sí me gustaría, porque pues no encuentro como un panorama concluyente, como les dije al final, les decía un poco como toca hacer estudios de suelo, toca refinar la cronología cerámica, sería interesante ver estos procesos y fenómenos sociales a otras escalas. Entonces, pues en mi futuro pienso ya en la maestría ampliar un poco esa escala de análisis y poder seguir, sí, seguir investigando en esta área. Obviamente estando allá me di cuenta como viendo el paisaje, viendo otros sectores que no están dentro de mi área de estudio, pero que tienen un potencial gigante,
pero pues que no podía abarcar porque no terminaría a los 13 kilómetros cuadrados, pero sí hay un potencial muy grande y no hay un panorama, lo que te digo, concluyente. Entonces, chévere hacer estudios de suelo, ver, sí, ver, por ejemplo, la pregunta que hizo Germán acerca de ver por qué se está dando esta continuidad, y eso requiere como estudios a otras escalas. Entonces, sí, la idea es más adelante pues seguir con la investigación cuando después pueda hacer una maestría y esto. Sí. Vale, Juliana, y si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿a qué correo o por qué medio se puede contactar para conocer más del trabajo y de la investigación? Sí, pues si quieren, digamos, ver el documento, donde allí están pues más, digamos, la discusión de los resultados, también la discusión del marco teórico y los antecedentes, pueden escribirme, yo les comparto mi, mi proyecto de investigación, mi correo es julianaquinterohernandez@gmail.com, no hay mucho pierde, julianaquinterohernandez@gmail. Y sí, si tienen como alguna duda específica o, mejor dicho, ahí en el documento pueden ver un poco más amplio lo que les comenté y las discusiones más amplias que se hacen en pues en el proyecto en general. Listo, Juliana, muchísimas gracias por compartirnos tus resultados. A las personas que nos están viendo, les recordamos que mañana a esta hora, a las 3 de la tarde, va a presentar María Isabel Naranjo su investigación que se titula Residuos químicos en contextos de inundación de la depresión Momposina. Entonces, también esperamos que la acompañen a ella en su presentación. A todos les deseamos muy buena tarde. Juliana, si quieres decir algunas palabras finales. Listo, entonces, muy buena tarde para todos y los esperamos en la presentación de mañana. Que estén muy bien.